La tercera ola puede llevarnos al colapso sanitario. Sanidad deriva pacientes a centros privados, cierra quirófanos y extiende las UCIs. La presión en los hospitales seguirá incrementándose en los próximos días, aunque sí se empieza a detectar un crecimiento de los contagios a menor velocidad. De momento, la Junta prorroga 2 semanas más los cierres. Buenos días. Con la incidencia de casos que tenemos ahora, 1.300 por 100.000 habitantes, Castilla y León es una de las comunidades consideradas por Bruselas de alto riesgo. La Comisión Europea pide a esos territorios que mantengan y refuercen sus restricciones e insiste en que no se permitan los viajes no esenciales. Hoy, último Consejo de Ministros para Salvador Illa como titular de Sanidad. La oposición critica que se marche sin antes comparecer en el Congreso. El Gobierno regional firmará hoy las ayudas para realojar a más familias de los poblados chabolistas que aún quedan en Castilla y León. Uno de ellos está en Valladolid. Enseguida les contamos en qué condiciones viven. Y en cuanto al tiempo, después de una semana con lluvias, el tiempo cambia. Nos esperan temperaturas casi de primavera. Francisco, buenos días. Buenos días, Pilar. Sí, las mínimas ya en Zamora o en Salamanca hoy, por ejemplo, no han bajado de los 10 grados. Hace una semana estábamos en -10. Por la tarde ya tenemos 4 o 5, van perdiendo fuerza las lluvias, quedan en zonas de montaña y mañana pasado, tardes primaverales con 18 o 20 grados. Y en deportes conoceremos cómo es la nueva vida de Fernando Ministro. El entrenador del Atlético Bembibre sufría un ictus hace ahora algo más de un año y se recupera gracias a su tesón y su constancia. La Junta prorroga 2 semanas más el cierre del interior de los bares, de los centros comerciales y deportivos. Hasta el 9 de febrero estarán, por tanto, vigentes esas medidas. Para esa fecha, en ciudades como Palencia, Ávila y Segovia, esos establecimientos llevarán un mes cerrados. La comunidad permanece en nivel 4 de alerta sanitaria. Los contagios siguen subiendo, aunque el último registro de casos baja de los 2.000. Se han sumado 1.332 casos nuevos y eso significa 300 menos que hace una semana. Lo que no desciende es la cifra de fallecidos. 25 se han producido en el último día, 24 en hospitales y uno más en residencias. De hecho, la previsión es que sigan aumentando en los próximos días. Podemos estar con 2.000, 3.000 pacientes diarios, pues a lo mejor vamos a tener que lamentar en 2 o 3 semanas 40, 50 o 60 fallecimientos diarios o más. Y otro dato que muestra la situación en la que se encuentra Castilla y León es el de la incidencia acumulada. Es de 1.355 casos por 100.000 habitantes, eso a 14 días. Y si miramos a 7 días se sitúa en los 719. Y ese es otro dato esperanzador porque por primera vez baja en esta tercera ola. Y si nos referimos al detalle de los territorios, bueno, pues la situación es pésima en algunos de ellos. Por ejemplo, Cuéllar, en Segovia, es el municipio con más incidencia acumulada de toda la comunidad. Supera los 4.000 positivos por 100.000 habitantes a 14 días. Allí hay preocupación. Hay 35 brotes activos, 9 de ellos el pasado sábado. El ayuntamiento llama a la responsabilidad y a reducir al máximo los contactos. Estamos muy preocupados y yo, sobre todo, muy preocupado. Bueno, yo hoy he recibido la noticia de un fallecimiento de la madre de un amigo mío y ayer de un familiar también. Concienciarse, que sí que hay gente que está concienciada y que es lo más importante. Tener un poquito más de responsabilidad y ya está, y quedarse en casa lo más que se pueda. Porque si no me parece a mí que vamos de culo. Y lo primero que tienen que hacer es cerrar los institutos y los colegios y cerrarnos todos. Y así terminábamos. Castilla y León es uno de los territorios que la Unión Europea clasifica en una nueva categoría, el color rojo oscuro, a los que recomienda el confinamiento. Europa solo puede hacer recomendaciones en ese sentido, por eso llama a los gobiernos a mantener y a endurecer las restricciones. La Unión Europea concreta las recomendaciones para la nueva categoría de zonas de alto riesgo. The Commission is proposing the addition of a new color, dark red,
to the color code map published weekly. Esas zonas rojo oscuro son aquellas donde la incidencia es mayor a 500 contagios por cada 100.000 habitantes. En el caso de España, esto sucede en 12 de nuestras comunidades autónomas. Si podemos implementar medidas para enlentecer la progresión de esta cepa, mientras no consigamos coberturas de vacunación suficiente, todo eso nos puede ayudar. La Comisión Europea recomienda que sean aisladas para evitar la propagación de los contagios. The Commission proposes that all non-essential travel to and from high-risk areas is strongly discouraged. Además, proponen que en el caso de viajes esenciales desde o hasta estas zonas de alto riesgo se exija una PCR negativa y la obligación de guardar una cuarentena en el país de destino. En España se han notificado 93.822 nuevos contagios desde el pasado viernes. Es una nueva cifra récord en un fin de semana. La incidencia sigue sumando y roza los 900 casos por 100.000 habitantes y además han fallecido 767 personas. Pese a estos números, Fernando Simón dice que se va a ir notando el descenso y que debiera ser rápido para que las UCIs no sigan a un nivel crítico. Yo ahora mismo creo que en España tendríamos que hacer un esfuerzo por incrementar las medidas de control, al menos hasta conseguir que nuestras UCIs vuelvan a una situación razonablemente aceptable. Estamos probablemente controlando ya la transmisión, pero nuestras UCIs siguen sufriendo y van a seguir sufriendo a no ser que el descenso sea muy rápido. Y tenemos que hacer un esfuerzo porque ese descenso sea muy rápido. Ya han pasado 7 días desde que los residentes de algunos centros, como el de Cebico, en Palencia, recibieron la segunda dosis de la vacuna. Ya son más de 9.500 las personas de nuestra comunidad las que han completado el ciclo de vacunación. Y quienes se hayan vacunado de forma irregular aquí en Castilla y León no van a recibir la segunda dosis hasta que les toque su turno, cuando lo marque el protocolo y no antes. También habrá medidas para las residencias de mayores que vacunen de forma indebida. La Junta avisa a quien se salte su turno para recibir la vacuna. En la segunda dosis no vamos a alterar ni a hacer que cambie de puesto a aquella persona que sí está en su tiempo y forma. Y por tanto tendrán que esperar. Además, las residencias de mayores que vacunen irregularmente sufrirán consecuencias. Si en esos centros hay plazas concertadas de la Administración, cuando fallezca la persona que está ocupando ahora mismo esa plaza, no se renovarán. Mensaje directo a centros como este, en Matamala de Almazán, en Soria. Su alcalde se ha saltado la cola y el PSOE, su partido, ya ha tomado medidas. Abrir un expediente disciplinario al alcalde implicado y la suspensión de militancia. Si me tengo que ir, me iré, o me echan, lo que sea, me da igual. Pero no voy a dimitir. Y mientras en Villavicencio de los Caballeros, en Valladolid, su alcalde tampoco quiere irse. Como patrono de la residencia de la localidad, pidió vacunarse y como no es militante, el PSOE no puede expedientarle, aunque sí le dice que la dimisión es lo que nos parece procedente. Y más irregularidades, porque el sindicato CGT va a llevar a la Fiscalía a la empresa Ambuibérica por vacunar trabajadores que no están en primera línea. La Junta, por su parte, habla de incidencias puntuales. Además, varios sindicatos médicos han denunciado que algunos de sus miembros han sido llamados para recibir la vacuna, algo que aseguran han rechazado porque no les toca. Aunque la vacuna es vital para poder controlar el COVID-19, no será suficiente para poder erradicarlo. Nos lo recuerda la Organización Mundial de la Salud, que también anticipa que esta semana se espera superar los 100 millones de contagios en todo el mundo. Hoy, hace un año, se habían notificado a la Organización Mundial de la Salud menos de 1.500 casos de COVID-19, incluidos solo 23 contagios fuera de China. Esta semana esperamos alcanzar los 100 millones de casos reportados. Últimas horas de Salvador Illa como ministro de Sanidad. Se despide hoy en el Consejo de Ministros para centrarse en su candidatura en las elecciones catalanas. Carolina Darias, la actual ministra de Política Territorial, parece ser la mejor situada para sustituirle y Miquel Iceta podría entrar en el gabinete de Sánchez. Yo, Salvador, lo único que te puedo decir es que para mí ha sido un honor el poder trabajar contigo, codo con codo, en estos meses tan difíciles, tan complejos. Entiendo perfectamente tu decisión.
El desafío que tienes por delante durante los próximos meses y los próximos años, sin duda alguna, es apasionante. Eran las palabras de reconocimiento del presidente Sánchez. Salvador Illa deja su cargo en plena tercera ola, con la estrategia de vacunación funcionando y entre críticas de la oposición por no haber comparecido en el Congreso antes de su marcha. Salvador Illa ha estado al frente del Ministerio de Sanidad 377 días. El día que llegó al ministerio, este filósofo de 54 años no se imaginaba el desafío que iba a tener por delante. Seguimos muy preocupados, que a nuestro juicio las próximas semanas van a seguir siendo semanas duras, muy duras. La pandemia ha obligado a tener una relación fluida con las autonomías. Yo creo que se ha constatado que la gobernanza está funcionando y ha habido un clima de cordialidad. Pese a las críticas recibidas, ha sido un ministro respetuoso con sus adversarios. Agradeciéndoles a todos ustedes la actitud que han tenido. Yo he aprendido de ustedes. He aprendido de ustedes en estas 13 sesiones. Ha defendido a capa y espada a su principal colaborador. Y respecto a Fernando Simón, él hizo una aproximación como epidemiólogo. Ahora se va en pleno apogeo de la tercera ola y sin estudiar, como prometió, las demandas de las comunidades. Esto puede también tener sus pros y sus contras, lo vamos a valorar en este ejercicio de escucha permanente que tenemos. PP y Ciudadanos hablan de que importa más la calculadora electoral que la lucha contra el virus. Illa se marcha también sin dar explicaciones en el Congreso, algo que no ha gustado ni a sus socios de gobierno. No puede ser que el ministro salga por la puerta de detrás sin antes dar explicaciones. El todavía ministro se va con las críticas de previsión y falta de diálogo con los sanitarios. El Consejo de Ministros, por cierto, va a aprobar la prórroga hasta mayo de los ERTEs y también va a dar luz verde a la posibilidad de alargar los contratos de alquiler hasta 6 meses cuando lo solicite la persona arrendataria. También es probable que se apruebe hasta el final del estado de alarma otra prórroga, la de las moratorias hipotecarias y los préstamos al consumo. En Italia, a estas horas se celebra Consejo también de Ministros en el que Giuseppe Conte tiene previsto anunciar su dimisión como jefe de gobierno. Con ese movimiento, Conte, lejos de abandonar, pretende lograr que el jefe del Estado italiano le encargue formar un nuevo gobierno para poder superar así la crisis abierta en su coalición actual. De esta forma, el próximo ejecutivo que se cierre será el tercero de Italia en solo 2 años y medio. Y en Estados Unidos, el segundo juicio político contra Donald Trump continúa su curso. Este es el momento en el que un grupo de congresistas demócratas llevaban al Senado las acusaciones contra el expresidente estadounidense. Trump, que podría ser inhabilitado para el futuro, se enfrenta al cargo de incitar a la rebelión durante los disturbios del pasado 6 de enero, día en el que fue asaltado el Capitolio. El juicio se espera para la segunda semana de febrero. Uno de los poblados chabolistas que aún quedan en Castilla y León lo encontramos en Burgos. 2020 fue la fecha que se marcó la Junta para acabar con esos asentamientos, pero la pandemia lo frenó todo. Hoy el Gobierno regional firmará ayudas para realojar a esas familias. Prácticamente ya en el 2020 realmente está casi erradicado el chabolismo. Si no hubiera habido una pandemia, probablemente esos convenios hubieran podido firmarse antes, que tampoco es una excusa, simplemente ha habido un retraso en los plazos porque lógicamente no se ha podido ir a visitar las zonas, no se ha podido buscar con las familias ese acuerdo para que se trasladen. Y como el de Burgos encontramos otros poblados, uno de ellos cerca de la carretera Madrid en Valladolid. Ahí ya solo queda una familia. Así recogen los hermanos Pérez el agua que utilizan para fregar. Y luego nos toca calentarla en la estufa para poder fregar con caliente. Es una de las pocas familias de Castilla y León que todavía viven chabolas. No nos podemos quejar, los vecinos todos nos conocen, saben qué personas somos. Son los propios vecinos los que les ofrecen trabajos esporádicos. Nos tienen que dar algo de chatarra, nos lo llevamos, y si tenemos que limpiar algún trastero también, lo que haga falta. Se asentaron un tiempo en una vivienda cedida por los servicios sociales de Valladolid, pero volvieron a las chabolas cuando fallecieron sus padres. A pocos metros de la carretera de Madrid se encuentra este pequeño poblado. Como ven, está distribuido en diferentes casetas. En esta zona de aquí está la leña que utilizan para alimentar la estufa. En estas casetas de atrás es donde guardan los animales que cuidan durante el día. En esta de aquí que tenemos justo a mi izquierda es donde cocinan y en la última es donde tienen la estufa y donde pasan las noches.
No tienen electricidad ni agua corriente. Cargan el único móvil de la familia con una batería portátil. Y para la luz, Metes un papel por dentro y aprende como que fuera una bombilla. para calentarse, usan la estufa de leña. Viven como pueden y con dignidad. Su carencia, no poder conservar alimentos. Tienes un poquito de luz, pones un frigo o dos y aguanta más la comida. La nieve hace de electrodoméstico para los Pérez en estas semanas de bajas temperaturas. La número 3 de Defensa comparece hoy en el Congreso para detallar los acuerdos que permitan mejorar la salida laboral de los militares temporales de tropa y marinería. Deben abandonar las Fuerzas Armadas al cumplir los 45 años y muchos se encuentran con escasas salidas laborales. Óscar entró en el ejército a los 18. Hace 2 años, cuando cumplió 45, se quedó en paro. Es injusto, sí, porque llevas 27 años de tu vida trabajando y cuando tienes una edad, pues te vas a la calle. Él tuvo suerte, rápido encontró trabajo gracias a su formación como auxiliar de clínica, pero otros muchos se ven forzados a abandonar el ejército a una edad demasiado temprana. Que es que les dan una pensión, sí, una pensión que no te vale hoy día para nada, porque son 600 euros, o trabajas o no vives. Profesiones con currículums muy difíciles de adaptar a la vida civil. Hay gente que está con un tanque, un BMR, y que van por la calle con el BMR pidiendo trabajo. La historia de este cabo es la de 60.000 militares de tropa y marinería, y lo peor está por llegar. Se espera que a partir de 2023 las cifras aumenten. Ese año empezarán a cumplir 45 los que entraron en el boom del 2000. Había entrado con los niveles más básicos de titulación exigidos, que incluso en aquel momento, por esa carencia de personal, incluso se había rebajado, ni siquiera se solicitaba la ESO. Desde hace 2 años los ayuntamientos reservan un número de plazas de la oferta pública de empleo en la policía local, pero las asociaciones de militares también desconfían. Compites igual que con una persona de 20 años. Paracaidistas, soldados de infantería o legionarios exigen un cambio en la ley de tropa y marinería. Ni Afganistán ni Líbano. La mayor operación militar de la última década la hemos visto sobre suelo español. Ahora son protagonistas y son realmente los héroes de carne y hueso. Todo lo que tenga el ciudadano, lo que tengamos nosotros cercano, pues hombre, vale más. Su nombre, Operación Balmis, comenzó un 15 de marzo cuando la pandemia azotaba con más dureza. Durante casi 100 días, más de 2.000 efectivos lucharon contra el coronavirus. Siempre el compromiso social, el de ayudar a otro, pues siempre ha sido y será valorado. Seguro que recuerdan esta imagen, el ejército en la calle ayudando a la Policía Nacional para que se cumpliera el confinamiento. O estas otras, soldados desinfectando residencias de mayores, rastreando los miles de contactos estrechos de personas positivas. Fue la húmeda que nos llamó para darnos el dato de que éramos positivos. Gestos como estos ayudan a mejorar la imagen de la Armada Española, este año ganadora junto con sanitarios de la opinión pública. Yo creo que está bien que salgan y cuando hace falta que ayuden a la población, evidentemente. Y eso mejora su imagen. Por supuesto que sí. Luego llegó Filomena, la gran nevada del siglo, y ellos volvieron a salir a la calle para quitar nieve en carreteras y aeropuertos. Siguen igual de cerca que antes, pero ahora lo sabe más la gente que están cerca. Su imagen ha cambiado, pero ellos no, dicen, siempre con la mochila a cuestas y con las botas puestas. Un hombre de 72 años ha muerto en este incendio ocurrido de madrugada en el municipio madrileño de Alcalá de Henares. 21 personas han tenido que ser atendidas por inhalación de humo y 2 de ellas están graves. El fuego se originó en el primer piso de este bloque de 3 alturas. Ahora se investiga la causa. Y desde hoy, durante 3 semanas, los billetes del tren de alta velocidad de bajo coste de Renfe costarán 5 euros. Ese es el gancho con el que la compañía quiere captar viajeros para este nuevo servicio que va a empezar a funcionar el próximo 23 de junio. Su arranque estaba previsto para el pasado mes de abril, pero la pandemia obligó a retrasarlo. La oferta inicial será de 4 circulaciones diarias por sentido entre Madrid y Barcelona. En estos tiempos difíciles, Fernando Ministro lanza un mensaje lleno de vitalidad. El entrenador del Atlético Bembibre sufrió un ictus hace ahora 15 meses. Bueno, pues su optimismo, su fortaleza y su capacidad de superación han sido fundamentales en su mejoría.
Fernando visita el campo en el que tantas horas ha pasado. Allí le reciben sus compañeros del Atlético Bembibre. Un equipo unido siempre es mucho más complicado que un equipo dividido. Y él ha formado uno invencible también junto a Marta, su mujer. Cuando encima ves que él responde, pues tiras con mucho más ánimo, con toda la fuerza del mundo. Hace algo más de un año que un ictus le cambió la vida. No saben el motivo, pero sospechan cuál pudo ser. Un poquito de todo lo que pasó, todo viene del fútbol. Hay algo tensional o de estrés que el fútbol me lo ha dado. Desde aquel momento su prioridad es la recuperación. Tengo arriba entero un gimnasio y me preocupo en hacer ejercicios. Y voy a tener un 100% de recuperación. Una certeza que reside en su carácter, el mismo que le definía cuando jugaba en la Ponferradina, el Promesas Ponferrada y el Atlético Bembibre, y cuando más tarde se sentó en el banquillo de este último. La recuperación de Fernando ha sido un poco lo que él ha sido toda la vida. Un peleón, un luchador. En el camino a veces aparecen obstáculos. Los cambios tardan en notarse, aunque la compañía de personas como Rafa y José lo hacen más llevadero. Lo bueno que tiene todas estas cosas que te juntas a gente que tiene tus mismas debilidades. Si algo no ha cambiado en Fernando son sus ganas de vivir. Independientemente de ahora cómo esté, pero soy una persona súper feliz. Ahora ya piensa en el próximo partido. Quiere dar charlas para otras personas que hayan tenido un ictus. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hoy todavía quedan algunas precipitaciones, sobre todo en el oeste de León, también en el sistema central, con algunas rachas de viento, pero en general van a ir perdiendo fuerza. Ya en la meseta también, en caso de caer, serían 4 gotas. Están subiendo las temperaturas. Las mínimas hoy, por ejemplo, en Zamora y en Salamanca no han bajado de los 10 grados positivos. Hace justo una semana bajábamos de los 10 grados, pero negativos en puntos de Soria. Las máximas ya alcanzan por la tarde 14, incluso 15 grados. Así vamos a seguir. Nos esperan mañana, miércoles y el jueves 2 días casi primaverales por las tardes, que podríamos alcanzar los 20 grados, eso sí, con algunas nieblas, y el fin de semana vuelven las lluvias. Gracias, Francisco. Pues precisamente en Soria, en puntos de esa provincia como Salduero, las lluvias y el deshielo han provocado el desbordamiento del río Duero. El agua ha entrado en muchas viviendas. Calles, casas y parques anegados por el agua. Esta es la impactante imagen de Salduero en Soria, tras el desbordamiento del río Duero a su paso por la localidad. Las lluvias de este fin de semana, unido al deshielo de la nieve que trajo Filomena, han provocado inundaciones en poblaciones como Salduero. Ahora mismo el caudal del río Duero baja a 110 metros cúbicos por segundo. Unos episodios a los que ya están acostumbrados los vecinos del pueblo como José, quien cada vez que aumenta el caudal tiene que evacuar a su padre de su casa ubicada en la plaza del pueblo. En el 81 una exagerada que entró casi a mi padre entró casi 2 metros, y hace 3 años entró 50, hace 4 años 60 centímetros, pero no es una cosa que sea muy de tiempo en tiempo. Lo preocupante de la zona es que estas riadas que derivan del deshielo son cada vez más frecuentes, y aunque las labores para evitar la obstrucción del puente son constantes tanto por los residentes como por el ayuntamiento, cada año piden sin respuesta ayuda para evitar que se repita el problema. Mucha culpa, tiene Confederación, pues en tema de limpieza de ríos y eso estamos un poco olvidados. Ya les hemos dicho pues que hagan alguna actuación, pero hacen caso omiso. Aunque aún está lejos de la crecida más fuerte que se recuerda de 1981 que anegó todo el pueblo, los vecinos siguen pendientes de la evolución de las lluvias, inundaciones que también afectan a otros municipios como Covaleda o Molinos de Duero. Pues mucho cuidado en todas esas zonas. Hasta aquí este Buenos Días Castilla y León en directo. Nos vamos, pero recuerden que volvemos mañana a la misma hora, a las 8:30. Ahora pueden seguir informados en nuestra web en ciltv.es. Que pasen un buen día. Hasta mañana.